hablemos de las 70 semanas de Daniel y de ello vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde te suplicamos que nos bendigas, que nos ayudes, que la gracia tuya sea con nosotros, tu misericordia, esa sabiduría que viene de parte de ti, Señor, que llene nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones. Que los hermanos que no pudieron venir sean también bendecidos desde su casita, Señor. Ellos puedan recibir esta palabra, una palabra, Señor, que nos ayude a ubicarnos en el tiempo que estamos viviendo. Que como los hijos de Isaacar podamos conocer los tiempos y también podamos, Señor, saber qué es lo que tiene o tenemos que hacer. Amén. Bien, hermanos, hermanas, dije hermanos por los que están en casa, que están escuchando. Ahí me checas ¿sí? Hay un texto de la Biblia que ahora mismo no lo recuerdo, pero que estábamos orando y me vino a mi corazón. Y dice que los hijos de Isaacar, ¿lo han leído alguna vez? Los hijos de Isaacar, dice que ellos eran entendidos en los tiempos, y que no solamente eran entendidos en los tiempos, sino que también sabían lo que el pueblo de Israel tenía que hacer. Mire qué interesante que eso nos habla de escatología en medio en el Antiguo Testamento. De manera pues que hay dos cosas que son importantes para la iglesia. La primera es que nosotros entendamos los tiempos en que vivimos. ¿Por qué es importante conocer los tiempos en que vivimos? ¿Me puede ayudar? ¿Por qué, hermana Mari? ¿Por qué? Gracias, hermana. No, dígame. ¿Por qué? A eso. Porque se acerca la venida del Señor. ¿Por qué otra cosa, hermana, debemos estar? Para no ser engañado. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Debemos ser como los hijos de Isaacar, digamos pues, que la unción que tenían los hijos de Isaacar sea sobre nosotros, sobre esta congregación, para que entendamos los tiempos, para que no seamos engañados. ¿Para qué otra cosa, hermana Olga? Ayúdenme. Ok. La primera parte de ese texto dice que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Si me ayudas a buscarlo, hija. Eran entendidos en los tiempos. Pues eso tiene mucho que ver, aunque ese texto en el contexto está hablando de las guerras. Ellos entendían los tiempos y también sabían qué estrategias el pueblo de Israel debía realizar. Pero la Biblia dice pues que los hijos de Isaacar no solamente entendían los tiempos, sino que sabían exactamente lo que el pueblo de Dios debía hacer. Entonces ahí surge otra cosa, ¿verdad? ¿Qué debían hacer? ¿Qué debía hacer el pueblo de Dios en este tiempo? Que esa es otra pregunta. Eso que acaba de decir la hermana, la primera es prepararnos. La segunda, compartir la palabra, aprender de la palabra. Cosa, ¿verdad?, que la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá gran apostasía. De eso vamos a platicar otro día. Pero entonces por eso es importante las 70 semanas de Daniel, porque las 70 semanas es como
un reloj, pero en cuenta regresiva. ¿Entiendes? Un reloj que viene a decirnos en qué tiempo estamos. Entonces, cuando leemos nosotros Daniel 9:24, fíjese bien, vamos a leerlo para que usted vayamos poco a poco. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad. Fíjese, ahí está: transgresión, pecado e iniquidad. Para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. O sea, son 70 semanas. Ahí lo presenta en Daniel 9:24. Pero vamos a ver cómo se fraccionan esas 70 semanas para enseñarnos a nosotros, lo cual quiere decir, hermanos, que hubo, de alguna forma, el Señor le puso pausa en algunas partes a estas 70 semanas. La primera pausa que le puso en Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, ¿se acuerdan que eso lo enseñamos? Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, va a haber un tiempo. ¿Qué tiempo dice? 7 semanas. Las 70 semanas de Daniel no son literales, son semanas proféticas, semanas simbólicas. Entonces, si van a haber 7 semanas y ponen la coma, esas 7 semanas, ¿por qué no pusieron mejor habrá 69 semanas, ¿verdad? No, el Señor es claro. Él deja que nosotros investiguemos, porque gloria del rey es encubrir un asunto, y la gloria de sus siervos investigarla. ¿Me entienden? Entonces aquí, hermanos, hay 7 semanas. Esa es la primera pausa, 7 semanas. Proféticamente hablando, estamos hablando de cuántos días, perdón, de cuántos años, 49 años, porque esas semanas son semanas proféticas, y una semana en la Biblia son 7 años, ¿ok? Pero luego dice, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esas 62 semanas las pasa aquí a Daniel 9:26, ¿sí? Y dice, y después de las 62 semanas, estamos hablando de ¿cuánto? ¿400 qué? ¿434 años? ¿Sí, no? Entonces, ahí me ayuda a ver. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Esto lo estuvimos predicando aquí, enseñando, y un sábado allá en Huacapa. Entonces dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto todavía no lo hemos explicado, pero todavía son las 62 semanas. Entonces, 62 semanas más 7, ¿cuántos son? 69 semanas. Entonces, esto está así, lo vamos a ver aquí en una línea de tiempo, la línea de tiempo de las 70 semanas de Daniel, hasta dónde vamos actualmente. Entonces, aquí aparece el permiso de Artajerjes en el año 445 antes de Cristo. Entonces, de ahí a la restauración de Jerusalén y de sus muros, hay 7 semanas, las primeras 7 semanas, que son 49 años. De la restauración de los muros
hasta la unción y el bautismo del Mesías hay 62 semanas, 434 años. ¿Ok? Entonces, de ahí viene, se menciona en la Biblia, después de las 62 semanas. Después de las 62 semanas, ¿qué pasa? El Mesías entrega su vida. ¿Estamos? Hasta ahí estamos, digamos que hasta el año 2000. ¿Hasta el año qué? 5, 4 antes de Cristo, después de Cristo. Porque recuerde que hay hay 4 años que se perdieron ahí, de manera que estamos hablando de 2000, ¿qué? 20, más o menos. Entonces, hermanos, no sé si hasta aquí me estoy explicando. Quiere decir que hasta aquí se han cumplido 69 semanas. ¿Qué pasa después de las 69 semanas? Entonces, debemos tomar en cuenta en este periodo otra situación que debemos entenderla, es lo que dice Daniel 9:26. Lo vamos a explicar un poquito. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué consideran ustedes, hermano? Ayúdenme a pensar. Él va a entregar su vida. Se le va a quitar la vida al Mesías, pero más no por sí. ¿Alguna versión que tenga usted ahí, Daniel 9:26? Porque ahí nos está hablando acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y nos está diciendo que en la semana 69, después de las 62 semanas, todavía estamos en las 62 semanas. No estamos en la semana 63, sino estamos dentro de la semana 62. Ahí el Señor le puso una pausa. ¿Me entiende? Sí. Por ejemplo, en las 7 semanas, ¡pum!, le puso una pausa. Después empiezan 62 semanas y le pone otra pausa. Estamos hablando de digamos, un receso. Entonces, vea, y dice: el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Aquí está haciendo alusión, hermanos, a Tito, el general romano, un general romano. ¿Recuerdan cuando el Señor iba pasando por el templo y los discípulos le dijeron: Señor, ¿ya viste el templo? ¿Sí se acuerdan? Señor, mira, o sea, como echándole salsa, ¿verdad?, al templo. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Alguien se recuerda? Vamos a platicar porque le veo triste. Platique. ¿Qué le dijo el Señor, hermano? ¿Veis este edificio, este templo? No va a quedar piedra sobre piedra. Eso fue una profecía. ¿Y cuándo será eso?, le preguntaron. Entonces, el Señor estaba profetizando en base a la palabra profética que ya estaba. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, el templo. En el año 70 después de Cristo, Tito, un general romano, buscando el oro que estaba en el templo, fue quitando piedra por piedra, literalmente, ahí en el templo. Y se llevó los tesoros que había en la ciudad y en el templo. Entonces, dice: y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces aquí, hermanos, después de las 62 semanas sucede esto.
devastaciones, inundaciones, guerra. Entonces la palabra hebrea que se utiliza para describir después es achar y denota un tiempo no inmediato, pero después de las 62 semanas. Y esto vino a suceder 70 años después, casi una generación, porque en la Biblia una generación viene a ser 70 años, ¿verdad? Así dice la Biblia que nuestros días son 70 años. Y si en los más robustos, 80 años. Entonces, entre 70 y 80 años es una generación. Entonces el Señor profetiza, y también Daniel está hablando de que en el año 70 iba a haber esta situación que se dio en Jerusalén. Entonces, es decir, que hay un lapso de tiempo entre un acontecimiento y otro. No sucedió inmediatamente. Primero el Señor entrega su vida y luego, 70 años después, el templo es destruido totalmente. De ese tiempo para acá, hermanos, porque ese templo, imagínense usted cómo sería ese templo, que era todo de oro por dentro. Estaba puro lujo, pues, muy llamativo. Entonces, así el Señor Jesús fue ungido. Recuerden cuáles fueron los propósitos de la unción del Señor. El Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿verdad? Y empieza a decir para qué fue ungido. Entonces, cumplió su ministerio y en el año 33 entregó su vida por nosotros. Entonces, 30 años o 33 años, a los 70 años, no a los 70 años, sino a los 40 años aproximadamente, sucede esto del templo y de Jerusalén. Entonces, dice aquí en la Biblia, Daniel 9:26, en la Reina Valera 60, habla del pueblo de un príncipe que ha de venir. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces vamos a ver esto, hermanos. Esta parte del versículo no dice el príncipe. ¿Cómo dice? El pueblo de un príncipe. Perdón la palabra, pero X, ¿verdad? No de el príncipe. ¿Ok? Entonces, esta parte del versículo no dice el príncipe, sino un príncipe. Al analizar esta palabra, hermanos, en el idioma hebreo no se refiere a una persona de linaje real. No está hablando de un descendiente de la realeza, sino el significado primario de esa palabra, un príncipe, está hablando de un líder, haciendo referencia al líder mundial que hará pacto con el pueblo judío por una semana. Pero esto estamos hablando de más adelante, ¿verdad? Pero fíjese bien, aquí, aunque también se refería a lo sucedido en el año 70, ¿sí? Pero aquí está hablando de que ya empezó. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo dice que el espíritu del anticristo ya está operando? Y opera en los hijos de desobediencia, ¿verdad? Entonces, no es alguien, sí habla literalmente, pero también habla en sentido simbólico, literal. Entonces, después de las 62 semanas, el apóstol Pablo hace referencia a eso, diciendo pues que ya el espíritu del anticristo estaba operando y que habrían muchos que vendrían, ¿verdad? Y se dirían que serían el Cristo, dijo el Señor. Entonces,
Aquí veamos lo que nos dice el historiador judío. Este es un historiador llamado Josefo. El historiador judío Josefo relata lo sucedido en su libro Las Guerras Judías. Estos libros ustedes lo pueden ver en internet, ahí encontrará mucho. Entonces mire, el emperador Tito, hijo de Vespasiano, sitió Jerusalén debido a una revuelta judía. Los judíos se quisieron rebelar y entonces enviaron al general Tito. Él era un general de un ejército. Aquí dice que era el emperador Tito, hijo de Vespasiano. Y ¿qué cosa es un sitio? Un sitio. Eso es. Es un sitio, pues un sitio no es un carro, bueno, o un taxi, sino que cuando los países estaban en guerra, una de las estrategias de ellos era rodear la ciudad a fin de que no entrara ni saliera nadie y acabar con el abastecimiento del agua, de la comida, de todo. De manera que de esa forma ganaban las batallas. Y así sucedió. Sitió Jerusalén y entonces este pueblo destruyó el templo de Dios y la ciudad de Jerusalén. O sea, fueron los romanos. A eso es lo que se refirió el Señor cuando habló del templo. Entonces, hermanos, esto ocurre después de las 62 semanas. Este evento nos proyecta proféticamente la ciudad en donde se manifestará a futuro el anticristo. O sea que puede ser que de alguna forma, ustedes saben, lo vamos a ver para el próximo viernes, o a lo mejor lo vemos ahorita, ¿tiene tiempo? Porque mire, este evento nos proyecta proféticamente la ciudad en donde se manifestará a futuro el anticristo. Este líder saldrá de la consolidación de la Unión Europea como una sola nación. Van a sitiar Jerusalén por orden, por medio del que esté al mando, y ahí es donde nosotros tenemos que pensar y pedir al Señor que nos ayude. Tal vez la iglesia no va a estar bajo el gobierno del anticristo, pero tal vez sí lo conozca, porque dice la Biblia que se va a manifestar el anticristo públicamente. Entonces aquí, hermanos, en la línea del tiempo tenemos que ya esta parte, las 7 semanas primeras ya pasaron, las 62 semanas también, ¿ok? Esto ya sucedió y ahora el pueblo de un príncipe vino y a partir de entonces, después de las 62 semanas, empiezan a ocurrir con el acontecimiento de lo que hizo el emperador Tito. Hermanos, de ahí empieza a manifestarse ya el espíritu del anticristo. Y entonces, ¿cuánto nos falta, hermanos? ¿Cuánto falta por ocurrir? Eso lo veíamos allá en Huacapa. Falta una semana nada más, 7 años para que se cumplan las 70 semanas. Pero esta semana es para el pueblo de Israel. No es un trato con nosotros, con la iglesia. El trato que Dios va a dar es para Israel. Ahorita el Señor le puso pausa en la semana 69.
¿Ok? Quiere decir que está corriendo la semana 69 y falta solamente una semana. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a, a dar ¿cómo decirlo? El sonido el trompetazo, el banderazo de inicio de la última semana. ¿Alguien tiene una idea? El arrebatamiento de la iglesia. La iglesia va a tener, antes de que, cuando empiece la última semana, la iglesia se va. Ese es a la final trompeta, dice la Biblia. Y entonces la iglesia se va y en ese momento inicia la última semana de Daniel. Porque dice la Biblia que son 3 semanas y media de tribulación, perdón, 3 semanas, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. ¿Cuántos son 3 años y medio y 3 años y medio? Son 7 años. Yo he estado explicándolo aquí, ¿verdad? La otra vez allá en Huacapa, para que vayamos aprendiéndolo, tal vez por medio de la repetición podamos entenderlo, viendo también esta línea de tiempo. ¿Por qué? Porque es importante para nosotros. Quiere decir que ya no hay tiempo. Quiere decir que los hijos de Isaacar deben estar alerta. Debemos conocer el tiempo que estamos viviendo. Y debemos también saber qué es lo que debemos hacer. Porque si nomás sabemos qué tiempo estamos viviendo, pero no hacemos lo que deberíamos hacer, entonces de nada sirve saber el tiempo, ¿verdad? Si vemos que el tiempo está, como dijo el Señor, ustedes miran las nubes, el cielo, cuando hay arreboles y todo eso, y dicen, va a haber buen tiempo, y cuando ven que está nublado, dicen, va a llover. ¿Por qué no saben distinguir este tiempo? Le dice el Señor no lo digo así como lo digo yo, ¿verdad? Él dijo, hipócritas, le dice, y no saben distinguir este tiempo. Vino Juan el Bautista y les dijo y les habló fuerte y decían que era un hombre tosco. Entonces viene el Hijo del Hombre, que es, le dicen que es bebedor y comelón. Entonces, pero le tocamos música triste y no lloraron, le tocamos música alegre y no bailaron. Entonces el Señor estaba amonestando a la gente, porque hermanos, la verdad el tiempo ya está corto. ¿Cómo ven? ¿Alguna pregunta? Mire, yo quisiera avanzar, la verdad, porque mire, aquí tengo falta la última semana, pero son muchas diapositivas, y esta última semana está interesante porque habla de la tribulación y de la gran tribulación. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué es lo que va a suceder en ese tiempo? Entonces le decía a los hermanos que el infierno no fue creado para el ser humano, menos para la iglesia, man. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué se va gente que al infierno? Porque hay gente que sí va al infierno, y eso está en la Biblia. Entonces, no es porque Dios lo haya creado para el ser humano, sino porque no queremos obedecer, ¿verdad? De igual manera, la tribulación y la gran tribulación
es, es para el pueblo de Israel, un pueblo que no ha querido obedecer, un pueblo que ha sido rebelde. Entonces, ¿por qué se va a quedar parte de la iglesia en la gran tribulación, en la tribulación y en la gran tribulación? ¿Por qué cree usted? Por no dicen, a ver, déjeme, le vamos a hacer una entrevista al hermano. A veces, como dice, no discernimos bien los tiempos y pensamos que Cristo no está a las puertas, o sea, nos confiamos, no llenamos nuestra lámpara de aceite, ¿no? Como dice la palabra. Entonces, pues, prácticamente, o sea, no hay una preparación. Entonces, pues ese va a ser el motivo por el cual algunos se van a quedar. Entonces, Que no seamos nosotros. sí, que no seamos nosotros. Decía una hermana aquí de la iglesia, pastor, tuve un sueño y veía yo que toda la iglesia se iba con el Señor. Aleluya. Yo dije, gloria a Dios, hermano. Sí, hermano. Los únicos que se quedaban era usted, su esposa y yo. Dice, Padre Santo. O sea que podemos estar predicando la palabra y no estar preparados. Mientras que usted con todo su corazón viene a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Y se está preparando. Usted está entendiendo el mensaje. Gloria a Dios. ¿Verdad? Porque usted no conoce pues la vida de cada persona, pero Dios sí conoce su corazón. Como dijo la hermana Olga, espero que nosotros también formemos parte de los que se van en el arrebatamiento de la iglesia. Si no, ya baste a ver, dijo el Choco Tabasqueño. Porque, hermano, una cosa es, ¿cómo que dicen por ahí? Una cosa es llamarlo y otra cosa es verlo venir, ¿verdad? Entonces, el Señor nos ayude, hermano, porque en esta última semana le voy a dar un adelanto casi como en la tele, ¿verdad? En los programas. Mire, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Pero ahí ya no está hablando de Cristo. Ahí está hablando de un príncipe, ¿se acuerdan? Que vendrá. Y ese príncipe es el anticristo. Va a confirmar el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, ¿cuánto es la mitad de una semana? Si una semana de profética son 7 años, ¿cuál es la mitad? 3 años y medio. A los 3 años y medio empieza lo bueno. Ahí viene el desenlace. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Nada más estoy leyendo porque todavía, nada más dándole un adelanto. En ese periodo se va a cumplir la totalidad de la profecía de Daniel. Esta semana, como ya hemos dicho, equivale a 7 años. En ella va a surgir un líder y sus características van a ser extraordinarias. No ha habido un líder en el mundo. No se ha podido unificar, por decir así, las naciones. Este lo va a lograr. Va a unir las naciones. Una sola economía. Porque nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca en su mano o en su frente. Esa es con la señal del anticristo, pues el sello de la bestia. ¿Cómo es? Eso está tremendo. Entonces no hay necesidad de pasar por eso, ¿ah?
Y luego ese mismo, el anticristo, que dice el apóstol, dice mi pastor, pues dice que él tiene sospechosos, dice, porque él dice, ya, sí que ya viene, ya está aquí. Entonces, entre ellos hay muchos, ¿verdad? ¿A quién se le, más o menos así como, quién cree usted que podría, conoce algo, ha escuchado noticias? ¿Quién podría ser? ¿El trompudo? No. ¿El Trump? ¿Quién sabe? ¿Quién? Claro que tiene que estar avalado por un Consejo Mundial. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Bueno, mire qué tremendo que todo lo que está pasando. ¿Por qué cree que hoy están, por ejemplo, el Chicharito? ¿Escucharon lo que dijo el Chicharito? Y todo el mundo le está tirando porque atacó al feminismo. Porque en la agenda mundial está, hermanos, cambiar la mentalidad de la gente. Hay algo que ahorita no recuerdo el nombre de esa situación, que es el antiarrepentimiento. No sé si te acuerdas, que pretende ir cambiando la mentalidad de la sociedad. Es malo tener hijos, no deben tener hijos. Y entonces la gente, los chamacos de ahora, pues los muchachos, los jóvenes dicen, no hay que tener hijos mucho, no. Bueno, no hay problema, ¿verdad? Cada familia decide, pero ya influenciado por cosas de esta naturaleza, la agenda 2030, que según al 2030 tiene que cambiar la mentalidad de la gente. No, se me fue. Pero otra de las cosas que va a hacer el anticristo, hermanos, es que va a formar una sola religión. Una sola religión. Y ya, por eso dice pues la Biblia que ya está operando el espíritu del anticristo. El espíritu. Otra cosa es el anticristo en persona. ¿Sí? Ya está operando. ¿Por qué? Porque, hermanos, están tratando de unir las iglesias. Ya, por ejemplo, existe el Crislam. Crislam es la iglesia cristiana, que en la iglesia, en el rubro de iglesia cristiana está el catolicismo, están iglesias que hablan de Cristo, pero que no son, vamos, digamos, 100% bíblicas. Entonces, se une con el Islam. El Islam es la religión de los árabes. ¿Sí? O sea, ¿cómo puedo adorar a Dios juntamente aquí y el de al lado está adorando a Alá? Por eso está al lado. Bueno. Entonces, hermano, y la religión se están uniendo. La vez pasada, la última vez creo que vino el Papa aquí a México, hermanos, hasta pastores andaban promoviendo que fueran. Por eso se llama ecumenismo. Que se vaya uniendo las iglesias. Y hay gente que está a favor siendo cristiano, porque dice, es que debemos ser uno solo. Porque Jesucristo dijo que sean uno solo como tú y yo somos uno. Entonces, algunos decían, dentro del eslogan, decían, no tengas miedo a la unidad. Pero nosotros, la iglesia cristiana, la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, es una unidad pero espiritual, mística. Hay hermanos que son hijos de Dios en la iglesia presbiteriana, adventista, tal vez hasta en la iglesia católica haya gente que ama a Dios con todo su corazón. Necesitan salir de ahí, ¿verdad? Y entregarse al Señor y reconocer que, bueno,
Vamos con un católico que ama a Dios y le decimos, acepta a Cristo. Ya lo acepté. Entonces sal de ahí. Por eso dice la Biblia, sal de ahí, pueblo mío, para que no reciban la catástrofe que va a venir sobre Babilonia. Ahora, ¿qué otra cosa van a hacer? El anticristo, hermanos, aparte de lo económico, un solo ejército a nivel mundial, un solo gobierno, un solo, sí, una sola moneda, es lo que estábamos hablando pero ya no moneda, un solo sistema económico. Tal vez ya no se maneje, ya no se va a manejar moneda. Y ustedes han visto el proceso de las monedas, ¿verdad? Hace tiempo nosotros puro peso, billetes. Ahorita no, ya tenemos una tarjeta. Pero en los países más avanzados ya nada más pasan así, en una, digamos que en una casetita, y ponen la frente y ¿cuánto tiene de saldo? O pasas la mano. Hay implantes de chip. Todo eso va avanzando, va avanzando, va avanzando. Y es algo tremendo. Entonces, esto se va a cumplir, hermano. Entonces, ¿qué le parece si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude? Ahí está, miren. Los líderes mundiales le darán su autoridad para que ejerza un gobierno mundial. Él va a imponer normas. No es si queremos, lo acaban de pulsar a la sociedad en este tiempo. ¿Por qué medio creen ustedes que nos hicieron a nosotros quedarnos dentro de nuestra casa? A través del miedo. A través del miedo. Fue un experimento social, fue vamos a checar a la sociedad, al mundo. Y sí, entonces el anticristo va a imponer normas para poder ejercer un control total sobre los que moran sobre la tierra. Entonces, pero esto va a ser en la última semana de Daniel. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos tiempo para prepararnos. O sea, estamos a tiempo. Oramos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta noche, Señor.